Nosotros en la clase pasada, el día, el día lunes, estuvimos revisando ya el contexto, digamos, o el entendimiento de la empresa dentro de un modelo económico, ¿no? Eso es lo que estuvimos viendo. Y analizamos, entre otras cosas, pudimos analizar los tipos de mercado que existen normalmente, cuáles son modelos que suelen desarrollarse más, digamos, por nuestra región, el tema de la libre oferta y demanda. Muy interesante, pudimos debatir un poco sobre cuáles podrían ser los impactos o las consecuencias de los excesos de oferta, de los excesos de demanda. Vimos que en realidad esas son alteraciones que se pueden dar dentro del modelo económico. Recordábamos un poco a Adam Smith, ¿no? Cuando él mencionaba la existencia de una mano invisible. Vimos también que evidentemente ante cualquier desarrollo de modelo económico siempre existe la posibilidad de que hayan fallas de mercado. Incluso teníamos una diapositiva que se titulaba así, fallas de mercado, que es una diapositiva muy importante. Yo recomiendo mucho poder revisarla y poder estudiarla. Y ante una falla de mercado, veíamos que lo que es necesario hacer, y ahí decía que los estados pueden, ¿no? Yo les he comentado un poco en la clase de que en realidad no solo es que puedan, sino es que deben, ¿no? Ante una falla de mercado, deben regular, ¿no? Deben intervenir. Esa intervención del Estado se da mediante la figura de regulaciones, mediante la figura de reguladores, ¿no? Esa es la forma que intervenir. Y luego analizamos también todo eso bajo el entorno microeconómico, pero también dimos un vistazo a lo que era la parte macroeconómica. Y cuando hablamos de macroeconomía, eh, nosotros pudimos identificar que para poder tomar conocimientos, para poder evaluar desde el punto de vista macroeconómico, eh, lo que necesitamos es empezar a interpretar una serie de indicadores. Y nosotros solamente tocamos tres indicadores. En macroeconomía pueden haber muchos indicadores, pero nosotros particularmente conversamos sobre tres, ¿no? Uno de ellos que era el Producto Bruto Interno, que vimos cómo ese Producto Bruto Interno viene a ser el conjunto de los productos brutos internos de todos los sectores productivos que tenga un país. Luego vimos la tasa de desempleo y yo les hacía la precisión cuando veíamos el tema de la tasa de desempleo, en que en realidad hay que tener mucha cautela si es que esta tasa de desempleo se puede empezar a comparar con otros países, ¿no? ¿Y por qué? Porque no en todos los países existe, como por ejemplo en Perú, como por ejemplo en Latinoamérica, la figura del subempleo, ¿no? Entonces, o la informalidad en unos niveles muy altos. Entonces, eso pudiera llevar a veces a que las comparaciones no sean lo más eficientes posibles, ¿no? En otros países, cuando hay una alta tasa de desempleo y la gente no tiene empleo formal, se entiende que no tiene empleo formal y que no trabajan, ¿no? A diferencia de países como Perú, donde muchas personas pueden no tener empleo formal, sin embargo, sí tienen la forma de subsistir porque existe el subempleo o existe el trabajo informal, ¿no? El indicador macroeconómico lo que hace es absorber todos los que tengan empleo formal, y eso es lo que muestra esa tasa de desempleo, ¿no? Y un tercer indicador macroeconómico, como lo es la inflación, ¿no? Y cuando hablamos de la inflación, no olviden, estamos entendiéndola o reconociendo la inflación como el aumento generalizado y sostenido de los precios. La inflación es normal que exista, ¿no? La inflación es normal que exista en un modelo económico porque más bien, porque precisamente esta inflación se crea con la interacción de los juegos de oferta y demanda, ¿no? En esos procesos de negociación o regateo que se les pueden estar dando, eso también genera inflación. El problema es cuando la inflación se nos escapa de las manos. O sea, por eso es que incluso en todos los países siempre manejan niveles, y es más, hasta se determina un nivel de inflación meta, ¿no? O sea, un país ya asume de que va a tener inflación y la tiene cierto margen para esa inflación. Por eso es que la inflación en sí misma no es que sea mala siempre que existe inflación, ¿no? O sea, la inflación es una evidencia, es una prueba de que tu modelo es dinámico, tu modelo económico es dinámico, ¿no? Luego analizamos un poco lo que son las inversiones y lo que son los financiamientos,
¿no? Y cuando hablamos de inversiones o de financiamientos, específicamente, ¿no? Específicamente veíamos, por ejemplo, cuadros como el que están viendo, ¿no? Que fue con el que terminamos la clase el día lunes, ¿no? Los financiamientos que se pueden obtener tanto de una manera interna como de una manera externa. Y en el caso de la manera externa, veíamos que el más eficiente de repente en costos es obtener financiamiento a través de la bolsa, ¿no? El mercado de capitales. Pero ahí teníamos la limitante de que no todos pueden acceder a la bolsa. Todos pueden acceder a un mercado de crédito, sí, a pedir prestado a una entidad financiera, pero no todos pueden acceder a la bolsa, ¿no? Entonces ahí tenemos un limitante. ¿De qué manera podríamos tener más participantes dentro de un mercado de capitales, digamos, más amplio? En la medida de que todos los jugadores, los participantes, sean también instituciones o empresas que estén debidamente formalizadas, ¿no? Que es uno de los principales problemas o retos que tenemos, sobre todo en Latinoamérica. Y con eso ya terminamos la clase del día lunes. No nos faltaba ver una parte final de esa sesión que la vamos a ver ahora, que está relacionada a los presupuestos. El presupuesto es un instrumento de gestión, ¿de acuerdo? Entonces el presupuesto lo que hace es ayudarnos a poder gestionar de una manera más eficiente los retos, los procedimientos, las acciones que tenemos dentro de una empresa. El no tener presupuesto es altamente perjudicial porque no te permite gestionar de una manera técnica los fondos, los ingresos o los gastos en los que tú estés incurriendo. Ese es el problema de trabajar sin presupuesto, ¿no? Por ejemplo, incluso desde el punto de vista personal, nosotros deberíamos estar siempre o deberíamos acostumbrarnos a manejar también nuestros presupuestos, ¿no? A saber, por ejemplo, mensualmente cuáles son nuestro nivel de gastos, cuál es nuestro nivel de ingresos para evitar esos descalces, sobre todo descalces en gastos, ¿no? Que los gastos sean más que los ingresos, porque eso te puede llevar a tomar endeudamiento que después puede convertirse en una bola de nieve. El presupuesto lo que hace es ayudarte a poder contrastar. Y yo creo que, y ustedes lo comentaban, era alguno, no sé si era Eduardo o Paul, que en una de sus intervenciones que hace al final justo identificaba y decía, hay muchas cosas de estas que con el presupuesto, cuando hace control de costos, en la segunda clase, ¿no? Lo comentaban, el control de costos lo que se hace es verificar o contrastar lo que se esté manejando o lo que se esté gastando versus un presupuesto. Y eso es fundamental. Dependiendo del tamaño de las organizaciones, ustedes y seguramente de repente en alguna de las empresas en las que ustedes trabajen o ya han tenido oportunidad de trabajar, deben haber visto que hay incluso áreas de presupuesto, ¿no? O sea, ya depende el tamaño de la organización, depende el nivel de seguimiento que se quiera dar. Hay áreas que simplemente se dedican a hacer el control presupuestal. Hay áreas de control presupuestal que lo único que hacen es verificar y controlar que todos los gastos que esté desarrollando una empresa, por ejemplo, esté siempre alineado a su presupuesto. ¿De acuerdo? Ahora, el presupuesto, como ya les comentamos al inicio, es un instrumento de gestión. Por lo tanto, este instrumento de gestión te ayuda a que tú puedas tomar la decisión, por ejemplo, de incurrir en un gasto en un momento determinado, si es que está presupuestado. Pero te da la posibilidad de tomar la decisión. El presupuesto no te dice que tienes que comprar, no te dice que tienes que incurrir en ese gasto, aun cuando esté presupuestado. ¿Y esto por qué? Yo creo que se los comentaba eso en algún momento, en la primera clase, creo. Porque los presupuestos se hacen bajo supuestos. ¿Qué quiere decir eso? Bajo unas determinadas premisas. Por ejemplo, si en una empresa hace un presupuesto de gastos para un año, se supone que así como hizo el presupuesto de gastos, también hay un presupuesto de ingresos. Entonces, a nivel de gastos, tu presupuesto de gastos, que puede estar presupuestado y que puede estar aprobado, se ejecuta o se debería ejecutar si y solo si se ha cumplido tu presupuesto de ingresos. Eso qué cosa y en eso qué cosa hay que estar totalmente eh, conscientes o seguros. El gasto tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces, que un gasto haya sido presupuestado en una empresa se da bajo la premisa de que hubo finalmente
el ingreso suficiente para poder cubrir ese gasto y naturalmente dejar alguna rentabilidad a la empresa. ¿No? En las organizaciones nadie trabaja para el punto de equilibrio, ¿no? O sea, en ninguna organización, nadie compra pan para vender pan, ¿no? O sea, si tú compras pan, por lo menos le haces algo, le pones por lo menos mantequilla y lo vendes como pan con mantequilla, y empiezas a marginar en precios, en costos, para tratar de ganar una utilidad. Entonces, el presupuesto de costos, y pensando que este curso está asociado a lo que es control de gastos, que la primera parte que vimos, control de costos, este, para que un gasto se pueda ejecutar, no basta con que solamente esté presupuestado, sino tiene que estar evidentemente presupuestado y además tiene que haberse cumplido el presupuesto de ingresos para que se pueda tener cierto respaldo y se pueda incurrir el gasto. Si el presupuesto de ingresos no se cumple, si tu presupuesto de ingresos no se cumple, no tendrías por qué cumplir tu presupuesto de gastos, ¿no? Salvo que sea un gasto, digamos, obligatorio, ineludible, ¿no? Por ejemplo, un gasto eh, que por regulación, por ley tengas que hacer, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, yo estaba, hace varios años, yo asesoraba a una entidad financiera, ¿no? Una entidad financiera acá en Perú, y ustedes recordarán que esos fueron algunos años que salió una ley o salió una norma, ¿no? Que lo que hacía era obligaba a que todas las tarjetas de crédito, sobre todo, y después la de débito también, los plásticos tengan un chip incorporado, ¿no? Por los temas de fraude. Y cuando sale esta ley, obligaba a los bancos a que todas sus tarjetas tengan chip, porque si después una tarjeta que no tenga chip resultaba siendo clonada, el cliente podía quejarse con el banco y el banco tenía que responder por la clonación, o sea, cubrirle lo que se haya gastado por esa clonación, ¿no? Entonces, cuando eso se dio, yo me acuerdo que en Perú, eso se dio, en ese año ya estaban armados los presupuestos de ingresos y los presupuestos de gasto. Y a mitad de año sale esa normativa. Entonces, imagínense, ¿no? Un banco no podría decir, no, como no está presupuestado, yo no voy a incurrir en el gasto del cambio de las tarjetas, porque claro, evidentemente lo que los bancos tuvieron que hacer en ese momento es cambiar los plásticos de todos los clientes, empezar a hacer cambios de tarjetas de todos los clientes por las nuevas tarjetas que tenían chip, ¿no? En una de esas entidades que yo estuve, como les comento, asesorando, yo recuerdo que había un gerente general de esa entidad que estaba totalmente reacio a hacer el cambio y no quería hacer el cambio. O sea, simplemente así, no quería hacer el cambio. Se le explicaba un poco el tema de que el cambio se da porque si después al cliente no, porque al final el banco podría decidir no cambiar la tarjeta, ¿no? Pero si el banco no le cambia la tarjeta, ese cliente podría después argumentar de que él no hizo esas compras y que le clonaron la tarjeta y que por lo tanto el banco le devuelva el monto gastado, ¿no? Eh, y en ese momento, ese gerente general, recuerdo, pidió hacer un análisis respecto de las líneas que tenía de los clientes, porque decía, si hay digamos, un cliente que tiene una línea muy bajita, mientras yo incurro en todo un tema de cambio de plástico, temas administrativos, operativos, él decía en ese momento, realmente me sale muy caro. Pues, ¿no? Entonces yo prefiero asumir el riesgo y si un día ese cliente le clonan la tarjeta, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Yo asumiré. Este, pero el problema no queda solamente en eso, ¿no? Y además el problema era de que si tenías, basta que tengas un par de clientes en una zona geográfica a los que sí tenías que cambiar el plástico de todas maneras, el costo de traslado y el costo operativo se reducía, porque si ya voy a ir a una zona alejada por un par de clientes, a lo mejor aprovecho y le cambio a todos los que estén en esa zona. Y además el costo no es muy alto, ¿no? El costo de una tarjeta, de poner el chip, era un costo bajo, pero, eh, pero evidentemente es un costo que nunca estuvo presupuestado por nadie. Entonces, en ese caso, hayan o no hayan cumplido el presupuesto de ingresos,
las entidades bancarias, las entidades financieras tuvieron que cambiar el plástico de todos los tarjetavientes, ¿no? Y no solamente por el tema de, este, por el tema de la ley o el tema de que lo podían clonar al cliente, sino también por el tema de imagen, ¿no? Uno de las preocupaciones, yo recuerdo que en su momento se la comenté a estos funcionarios de ese banco, era, supongamos que ya no la quieren cambiar, ya sabes, quieren jugar, se la van a jugar, van a asumir el riesgo, en fin, qué sé yo. ¿Qué pasa si alguien, a un estafador, se da cuenta que las tarjetas de ese banco X no han sido migradas al chip y que pudieran haber mayor probabilidad de que entonces hayan fraudes en masa, ¿no? Fraudes de parte de gente que intente clonar esta tarjeta o fraudes porque incluso se podrían hasta poner de acuerdo con el mismo tarjetaviente, ¿no? Ponerse de acuerdo con el cliente y decirle, mira, tienes una tarjeta que tiene una línea, no sé, pues de 1000 soles, pero como no te han cambiado el chip, si usamos los 1000 soles y después tú desconoces la compra, el banco está obligado a reponerte esos 1000 soles. Y ya gastamos 1000 soles, ganamos 2000 ahí, ¿no? Entonces, ese también era un riesgo, que en determinadas situaciones pudiera estar coludido un estafador con algunos clientes y precisamente empezar a aprovecharse de eso, porque el, digamos, el estímulo, entre comillas, ¿no? que dio esa ley, me acuerdo, para el cambio de tarjetas, era de que los bancos podían, si querían, no cambiaban el plástico, pero tenían que asumir el costo o tenían que asumir el costo del fraude si es que si esa tarjeta caía en fraude, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en ese caso puntual, no importa si es que el presupuesto de ingresos se cumplía o no, porque por un tema normativo, por un tema legal, había que incurrir en un gasto determinado. Pero este ejemplo es un ejemplo muy segmentado de lo que es la banca, ¿no? Que es un sector altamente regulado. Entre todos los sectores económicos, sectores como la banca, sector aeronáutico, sector farmacéutico ahora sobre todo, entiendo yo, sector de alimentos también, son sectores altamente regulados, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, no es como otro tipo de sectores donde tal vez pudieras tener cierto margen de maniobra, ¿no? Y entonces este presupuesto, entendido como un instrumento de gestión, nos sirve principalmente por dos aspectos. Una que es la de planificación. Y es que el presupuesto lo que nos ayuda es a definir una serie de aspectos y de tareas que estén directamente ligadas hacia cuál es el horizonte o el objetivo general de la empresa. Cuando tú armas un presupuesto, indirectamente tienes que empezar a planificarte, tienes que empezar a ordenarte. Si no está, es como cuando, por ejemplo, conversamos en la primera clase, pero alguno de ustedes me preguntaba por el tema de los centros de costo, ¿no? Para controlar los gastos. Entonces, evidentemente, si tú quieres implementar una serie de centros de costos que son como códigos para cada área, para tener siempre, para que cada gasto de la empresa tenga un responsable, si estamos llegando a ese nivel de, digamos, de control, también demanda un trabajo adicional para poder armar y sobre todo para poder ordenar quiénes son los que estén facultados a autorizar ese tipo de gastos, ¿no? Lo que suelen hacer las organizaciones, y seguramente ustedes también lo han visto, es que se definen niveles de autonomía, ¿no? En el caso de gastos, generalmente por montos. Entonces, si es una empresa grande, tenemos que un jefe pueda aprobar gastos hasta una cantidad determinada de dinero, ¿no? Si es más alto el monto, él ya no lo puede aprobar solo, tiene que aprobarlo su gerente, ¿no? Si el gerente también tiene un nivel, un máximo, por encima de ese máximo, él ya no lo puede aprobar, lo aprueba un vicepresidente o lo aprueba un gerente general. Y a veces hasta el gerente general también tiene digamos, tiene un parámetro ahí, ¿no? El gerente general sabe que él puede aprobar hasta determinado monto y si fueran montos mayores, probablemente ya tenga que requerir de una aprobación del directorio. Entonces, el presupuesto en sí mismo lo que nos ayuda es a planificar y nos obliga a planificarnos para precisamente tener ese esperado, tener ese estatus, digamos, y de poder entender cuáles son las actividades tal vez que sean más importantes, más urgentes para que los puedan desarrollar. Pero el objetivo de planificación no es el único, sino además también hay un objetivo de control, ¿no? Porque evidentemente cuando uno tiene un presupuesto y ya se planificó,
uno puede ir contrastando el presupuesto versus el gasto. Uno lo puede ir contrastando, ¿no? Presupuesto versus gasto. Y eso te ayuda a ir controlando. Supongamos, tú tienes un presupuesto para el año de, no sé, pues digamos, 12.000 soles, ¿no? Digamos, tienes 1.000 soles por mes, ¿no? 12.000 soles. Y ya estamos acabando marzo. Entonces, acabando marzo, tu área de control presupuestal te envía a ti como gerente, te envía tu reporte de gastos y te dice, por si acaso, hasta el mes de marzo has gastado 8.000 soles. Eso es una herramienta de control, porque te está diciendo, cuidado, tú hasta diciembre tienes para gastar 12.000 y ahora en marzo ya te gastaste 8.000, te quedan 4.000 para el resto del mes. O sea, eso es como para que, y el gerente para que no ayuda a eso. Eso ayuda porque entonces en el camino uno puede estar haciendo algunos ajustes, porque no vas a poder salirte de tu presupuesto estimado, ¿no? Ahora, lo que se suele hacer también en áreas de control de gastos, y se los digo, yo alguna vez también lo he hecho, cuando yo me encargaba de controlar los gastos, son como estrategias, ¿no? Entonces, hay algunas estrategias que manejan el presupuesto como si fuera un acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo 12.000 soles al año, yo puedo gastar durante el año todo lo que quiera, pero no puedo gastar más de 12.000 en el año. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que yo vaya a febrero y en febrero me gasto 10.000, ¿no? Y yo diga, bueno, mi presupuesto anual es 12.000 y ya en febrero yo gasto 10.000 y ya los otros 2.000 yo veo cómo los acomodo durante el año, ¿no? Para llegar hasta diciembre. Pero cuando una empresa toma una estrategia un poco más conservadora de gastos, esto quiere decir que busca, aún con presupuesto y todo eso, tratar de reducir todo lo que pueda de los gastos. Lo que hacen es, por ejemplo, ¿no? Si tienes 12.000 al año, lo dividen entre los 12 meses, tendrías 1.000 al mes, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, si llegas hasta noviembre y en noviembre no has gastado nada en el año, no quiere decir que puedes gastar 5.000 en noviembre, porque si bien tu presupuesto anual es 12.000, tienes un tope mensual de 1.000. Entonces, es una posición de control de gastos más conservadora, ¿no? Porque o sea, ya no importa si es que tú no gastaste nada en meses pasados, tampoco vas a poder gastar todo el último día, ¿no? Tampoco vas a poder gastar todo en el último mes. En ocasiones, en ocasiones, sobre todo yo he visto, no quiere decir que sean todas, pero yo he visto en algunas entidades públicas donde a veces eso se convierte, que no se aplica esta segunda estrategia, y se convierte a veces en un gasto un poco desmedido, ¿no? Yo he escuchado a veces, ¿no? Bajo el siguiente razonamiento, supongamos, ¿no? Ya estamos acabando el mes y no hemos gastado esto, pero no importa, hay que gastarlo, lo que está en el presupuesto, porque si no, después eso se pierde. Si no lo usamos ahora, eso se pierde, ¿no? Entonces, yo lo he escuchado, como les digo, no en todos, pero en algunas entidades públicas, ese razonamiento. Entonces, tú te das cuenta de que a veces en los gastos, las áreas o los departamentos que tienen presupuesto que no han usado, acabando el ejercicio, ya sea acabando el mes, acabando el trimestre o acabando el año, están como locos gastando en cualquier cosa, ¿no? Para poder usar ese presupuesto, ¿no? Para poder gastar. Eso, por ejemplo, a veces es más difícil de encontrar en la actividad privada. Al menos en mi caso, en mi experiencia, yo lo he visto más difícil en la actividad privada, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algunas empresas de actividad privada, eh, saben ustedes que a los gerentes se les mide también por presupuesto. Entonces, una gerencia en la que incluso pueda llegar a gastar menos de lo que tenía presupuestado, podría, tal vez, yo digo, eso depende de la empresa, pero yo he visto en algunas que sí se da, podría tal vez incluso eso, no evidentemente todo, pero ser reconocido como parte de un bono de eficiencia en la gestión del gerente. Entonces, eh, evidentemente siempre de una manera razonable, ¿no? Porque eso tampoco podría convertirse en un incentivo perverso, ¿no? En el sentido de que entonces los gerentes no incurran en gastos que son del departamento para que a final de año,
como sus gastos son pequeños, él reciba un bono personal en su gestión de gerente por haber gastado menos, ¿no? Pero yo digo que eso siempre con mucha cautela, porque en ocasiones lo que uno tiene, o sea, no en ocasiones, lo que uno tiene que siempre validar es de que tampoco eso altere el desarrollo propio de la línea de negocios, ¿no? O sea, si tú te encargas de, como yo le decía en una clase, que si te encargas de hacer jugos, para bajar el costo, no es que le vas a empezar a echar más agua que fruta, ¿no? O sea, tampoco puedes empezar a alterar la calidad del producto o del servicio, ¿no? Eh, y Luis Carlos nos hace un comentario, ¿no? Dice, claro, efectivamente, que en entidad pública, si no gastan el presupuesto, se les recorta para el siguiente periodo. Y para evitar eso gastan en lo que sea, ¿no? Claro, y ahí lo que nos comenta Luis es otra estrategia que se hace cuando se prepara presupuestos, ¿no? Entonces, cuando se prepara presupuestos, eh, y es más, yo les comento, ¿no? Cuando a mí me tocó hacer esa labor de controller de gastos, la función del control de gastos es tratar de reducir los gastos, evidentemente, ¿no? O sea, y entonces lo que dice Luis es efectivamente, es cierto, pues, ¿no? Entonces, cuando un área de finanzas, un área de control de gastos va a preparar el presupuesto del siguiente año, además de lo que haya pedido, ¿no? De, que ustedes seguro han visto de que más o menos en los meses de septiembre a veces ya empieza, incluso ya empiezan en los meses de septiembre a llegar los correos, ¿no? Preparen presupuesto para el próximo año, ¿no? Todo el mundo hace su lista de presupuestos como si fuera su lista de Navidad, ¿no? De Papá Noel, pide todo lo que quiera para que después Finanzas lo revise, lo consolida, y empiezan a hacer una serie de ajustes, ¿no? Entonces, una de las premisas conservadoras a veces para hacer proyecciones de presupuestos para el siguiente año, no es en función a cuánto te pidió el año anterior, sino a cuánto gastó el año anterior, ¿no? Por ejemplo, un área, presupuesto 100, ¿de acuerdo? 100. Y para el siguiente año, ya la empresa ha pronosticado que todo va a subir un 5%. O sea, todos los gastos y los ingresos, todo va a subir un 5%. Entonces, internamente, Finanzas ya sabe, el que tenía 100, yo sé que para el próximo año en su presupuesto podría tener 105, ¿no? Un 5% más en su gasto, ¿no? Podría tener 105. Pero, nuevamente, yo estoy con el sombrero de control de gastos. Como yo tengo mi sombrero de control de gastos, digo, yo quiero gastar lo menos posible. Entonces, por un lado digo, bueno, ¿cuánto es lo que ha presupuestado, ¿no? Para el próximo año? 100. Pero ¿cuánto es lo que efectivamente ha gastado? Ah, bueno, lo que ha gastado es 80. Perfecto. Su presupuesto para el próximo año van a ser 80 más el 5% de crecimiento. O sea, el crecimiento lo hago no sobre el total presupuestado, sino sobre lo efectivamente usado, sobre lo efectivamente gastado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el presupuesto es 100? Yo pregunto, ¿y cuánto fue lo que gastó? Bueno, en realidad, por alguna razón, esa área terminó gastando 110. Hasta se excedió en presupuesto 110. ¿Cuánto le damos el próximo año? Entonces, yo, con mi sombrero de control de gastos, te digo, bueno, ¿el crecimiento cuánto es? 5%. 5% sobre lo presupuestado, no sobre lo gastado. Si se dan cuenta, mi posición de control de gastos va a ser siempre bajar el gasto. Entonces, ¿yo cómo hago? Le doy el crecimiento, ya sea o por lo gastado o por lo presupuestado. Como yo controlo gastos, yo le doy el crecimiento sobre el monto menor. Si gastó menos que lo que presupuestó, el crecimiento se lo doy sobre lo gastado, ¿no? Ahora, si al final terminó gastando más, yo le doy el crecimiento sobre lo presupuestado, ya no sobre lo gastado, ¿no? Son medidas a veces que se toman en función de que como encargado de costos, a veces lo que buscas es tratar de reducir eso en la medida de lo posible, ¿no? Y Sandra pregunta, si no generaría conflicto de interés, lo del incentivo hacia el gerente, ¿no? ¿Te refieres, Sandra, al hecho del bono? Que yo comentaba, de que pueden haber bonos por gestión, bonos por gastos, por no gastar tanto de un área respecto del gerente. Sí, profe, me refería a eso. Claro, lo que pasa es que en realidad, Sandra, a nivel gerencial, recuerden, a todos los gerentes son medidos por su gerente general, ¿no? Entonces, dependiendo de las empresas y dependiendo de los rubros, y sobre todo en esas posiciones, no siempre hay un ingreso fijo, sino también tienen un componente variable de su remuneración, que se puede manejar ya sea como un componente variable mensual o trimestral, como suele ocurrir con las áreas comerciales,
pero hay áreas que no son comerciales, pero siguen siendo gerentes y más que todo por el nivel, tienen una bonificación anual, ¿no? Según desempeño. ¿Cómo miden ese desempeño? Lo miden a través de diferentes indicadores, varios indicadores a la vez, donde uno de esos indicadores muchas veces es el control del gasto del área, porque ese gerente puede aprobar también, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no generaría conflicto de interés? Porque, por ejemplo, un gerente podría decir, bueno, si yo reduzco mi gasto de personal, voy a gastar menos como área, de repente a final de año me pueden dar a mí un bono por haber gastado menos lo presupuestado, pues, ¿no? Pero yo como gerente voy a tener que evaluar si, por ejemplo, es adecuado que yo por reducir ese gasto de planilla, diga, ¿saben qué? A mitad de año vamos a despedir a dos de los asistentes, a dos de los analistas del área. ¿Por qué? Porque al final ese trabajo, ¿quién lo va a hacer? ¿El gerente? Difícilmente el gerente lo va a querer hacer. Entonces, y si el gerente no realiza su trabajo, no solo no va a ganar el bono, sino es que además se va a ganar llamadas de atención, porque se supone que no está haciendo su trabajo. Recuerda, Sandra, que el gerente es el responsable del área. Entonces, no habría ese conflicto de interés si es que el gerente no entiende y no se da cuenta de que, oye, si es que yo voy a reducir el gasto en planilla, por ejemplo, si yo voy a reducir el gasto en planilla, entonces, ¿quién va a hacer ese trabajo de los que estoy sacando? No me va a convenir. Yo prefiero hacer mi trabajo, yo prefiero que la actividad o el trabajo que se hace en mi área se realice, aunque yo no tenga bono, pero que se realice bien. Porque si lo hago de manera distinta, no solamente por querer ganar un bono, no es que no vaya a ganar el bono. Lo que pasa es que si el área no rinde lo que debe rendir, de repente hasta me cambian a mí de gerente por ineficiente, ¿no? Porque el área no llega a cumplir los indicadores. Por eso, Sandra, es de que evidentemente no habría conflicto de interés bajo el entendido de que el gerente es responsable, ¿no? O sea, es como decir, si yo eh, gasto de nómina, entonces mejor voten a todos los analistas, que no hayan analistas, que no haya asistentes, que no haya nadie, solamente me quedo yo como gerente, para saber cómo el gasto de la planilla se reduce a solamente mi salario, pero a ver si como gerente yo puedo hacer el trabajo de 10 personas que estaban ahí, ¿no? Que ya lo saqué para reducir el gasto de planilla, no me conviene, ¿no? Por eso es que eso tiene que manejarse así. Y Nelson, también nos preguntas cómo se puede medir la eficiencia del gasto, ¿no? Evidentemente, una de las condiciones y las razones en general que se da para medir la eficiencia del gasto es que este gasto esté realizado sobre actividades que realmente o den algún valor agregado al proceso productivo, a la organización, o sean realmente gastos que se le puede demostrar que eran realmente necesarios, ¿no? Y así es como tú empiezas a medir que el gasto sea eficiente o no es eficiente, ¿no? ¿Cuándo sería un gasto ineficiente, ¿no? Si incurres en gastos que tal vez no son necesarios. Eh, ¿Quién determina la necesidad del gasto? Y estamos hablando de un nivel gerencial, porque quienes van a aprobar los gastos son gerentes. O sea, se entiende que en una organización, si tienes un equipo gerencial, para empezar, son posiciones de confianza en una actividad privada, ¿no? Pensando en una actividad privada, esos cargos gerenciales son puestos de confianza. Entonces, tu jefe, el gerente general, tampoco es que vaya, o no es que vaya a poner en duda lo que esté haciendo uno de los gerentes, ¿no? Pues supone que es el experto, ¿no? O sea, eh, yo recordaba en algún momento, una de en una entidad financiera en la que yo trabajaba, yo les comenté alguna vez que yo trabajaba siempre en áreas de control. Entonces, mis temas no eran, digamos, los más populares o los más bonitos que había que ver siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, yo activaba muchos de mis procesos o muchas actividades, por ejemplo, cuando detectaba dentro de la entidad financiera un caso de fraude. Entonces, si aparecía un caso de fraude, que de por sí ya es un tema incómodo, ¿no? Y más que todo si fue un fraude interno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya de por sí que es un tema incómodo, si es que yo participaba directamente, o mi equipo, porque yo tenía un equipo, ¿no? Si con mi equipo participábamos, ya era porque la cosa está complicada y no era un tema de lo más cómodo, ¿no? Pero entonces yo tenía que emitir una serie de recomendaciones al final. Y en ocasiones, dependiendo de la gravedad y dependiendo de los casos, yo recuerdo que
y alguna vez, y no solo en una vez, ¿ah? Han sido algunas, pero por lo menos en alguna vez, mi recomendación podría haber sido, por ejemplo, que a determinado funcionario, que puede ser de cualquier nivel, porque me acuerdo haber visto que temas hasta con otros gerentes que tenían el mismo nivel que yo, por ejemplo, como también con personal de otros niveles, digamos, en la organización, pero que mi recomendación podía ser a veces es, ¿sabes qué? A esta persona se tiene que ir, así, se tiene que ir, no puede seguir más en la empresa, ¿no? Y esa era mi recomendación en ocasiones, ¿no? Entonces ahora, mi recomendación, que era producto o era consecuencia de un análisis técnico que yo hacía de lo que eventualmente pudo haber sido el fraude, ¿no? Yo más o menos lo demostraba y lo explicaba. ¿Cómo se iba a poder eso? O sea, el que era mi jefe en ese momento no iba, o sea, difícilmente, en mi caso nunca ocurrió, pero difícilmente no iba a discutir las condiciones técnicas de mi análisis. Porque claro, él, siendo gerente general, él entendía de que, bueno, se supone que este tipo que está acá es mi especialista en este tipo de análisis, ¿no? O sea, yo tampoco le voy a discutir eso, ¿no? Se entiende que es, porque y además, porque si él no lo entendiera así, no me hubiese contratado a mí en ese puesto, hubiese buscado a otro y no me hubiese puesto a mí, ¿no? Entonces, hay un tema también ahí de, digamos, de respaldo, ¿no? O sea, claro, puede también dar algún aporte, tener su percepción, pero uno tiene que ser consecuente y apoyarse, digamos, en la característica técnica que tenga, en este caso, lo que yo podía plantear, ¿no? En el caso de los gastos, cada uno de los gerentes tiene niveles de autonomía porque se entiende que son especialistas en su tema. O sea, si tú tienes un gerente de compras en tu organización, así tú seas el gerente general, tú no vas a pensar en enseñarle a comprar a tu gerente de compras, pues, ¿no? Porque si tú tienes dudas de que él no sabe comprar, entonces cámbialo, pon otro gerente de compras, pero tú no vas a dudar ni le vas a enseñar a comprar a tu gerente de compras, ¿no? Tú contratas a un auditor, ya, pues tú no le vas a enseñar a revisar a tu auditor general, se supone que él es el auditor general y lo contratas precisamente por eso. Entonces, cuando hablamos de Nelson, de esta eficiencia del gasto, nos estamos bajo el entendido de que cada uno de los gerentes, que son los que están aprobando esos gastos, son los especialistas y han tenido buen criterio para que si ese gasto lo están incurriendo es porque realmente tienen esta necesidad, es porque se necesitaba incurrir en ese gasto, ¿no? Hay un tema de responsabilidad ahí, ¿no? Paul, nos levanta la mano. Sí, Paul, te escuchamos. Profesor, dos preguntas. La primera pregunta, ¿me escucha, profe? Sí, sí, claro que sí, Paul. Adelante. La primera pregunta, hace usted un momento usted decía, ¿no? Eh, el gasto se ejecuta si, solo si se cumple el presupuesto de gasto. De Eso, ingresos. eso Ujú. es de ingreso, perdón. Eso es absoluto. Es absoluto siempre y cuando no sea un gasto, como yo les decía, regulatorio normativo, ¿no? Los gastos regulatorios normativos, Obviamente, esos no dependen de tu ingreso, esos se tienen que hacer sí o sí, ¿no? no, Depende del sector en el que estés, ¿no? pero necesariamente porque, o sea, en la empresa donde yo estoy, muchas veces yo he visto llorar a gerentes, ¿ah? Le lloran al gerente general y el gerente general le doblan el brazo y va. ¿Qué opina usted? Ah, claro. Es que recuerden, los presupuestos, el encargado de control presupuestal dice esto. Es más, yo les comenté que no sé si les comenté mi experiencia. En algún momento yo fui el encargado de gastos de una entidad financiera cuando la entidad financiera estaba mal financieramente. Entonces, si la empresa estaba yendo mal y encima a mí me pidieron hacerme cargo del control de gastos, yo tenía que ser casi, casi cerrado y tacaño con cualquier gasto, porque la empresa no estaba teniendo ingresos, entonces, y encima me querían pedir gastos, yo tenía que cerrar. Entonces, técnicamente, la salida es, si no está presupuestado, no va. Ok, y me dicen, ya, si está presupuestado, perfecto, segundo nivel. Si el presupuesto de ingresos se cumple, yo acepto tu gasto. Si el presupuesto de ingresos no se cumple, no tienes por qué obligarme a que te acepte el gasto. Ya dependería un poco de la discrecionalidad y en este caso, como control de gastos, reconociendo cuál es la realidad financiera de la empresa, te puedo decir que sí o te puedo decir que no. Pero siempre, siempre hay una alternativa extra. ¿Cuál es la alternativa extra? Esté o no esté en presupuesto, y que yo la planteaba a veces, y decía, esté o no esté en presupuesto, o tú eres otro gerente, no te parece lo que te estoy indicando, no estás de acuerdo conmigo, bueno, hay alguien que está por encima tuyo y mío, y así como yo les decía, hay alguien que está por encima de los dos, y ese es el gerente general. Si el gerente general
te aprueba ese gasto, yo no tengo ningún problema en aprobártelo y procesarlo y lo mando a contabilidad y que te paguen. Yo no tengo ningún problema, pero tráeme la aprobación del gerente general. Porque evidentemente el gerente general está por encima del presupuesto. O sea, el gerente general sí puede tomar una decisión personal incluso, ¿no? Porque al final él tiene que responder por toda la empresa. Entonces, una decisión personal y sobre esa decisión personal, él te puede decir, ¿sabes qué? No, dale. Pero no está Eso, presupuestado, no importa, pero dale. Pero eso, es tu jefe, entonces ahí sí puedes darle, ¿no? te comento esto porque hoy día tuvimos una, te comento, ¿no? Como un Sí. comentario. Hoy día tuvimos una reunión en la empresa y estamos analizando el primer trimestre, ¿no? Y un punto era, ¿no? En el plan de trabajo que tuvimos en el mes de diciembre, para el mes de abril estaba presupuestado comprar, si mal no recuerdo, renovar laptops, Ujú, más o menos 32. Y bueno, y el comercial hizo su exposición y definitivamente, ¿no? La meta de ingresos está debajo, casi entre 14 y 15% debajo de lo presupuestado. ujú, Entonces, pero aún así, nosotros vimos que expuso su plan de ventas para los próximos trimestres, eh, y aún así, todos, bueno, vimos, ¿no? La perspectiva y todos apoyamos, ¿no? Dijimos, bueno, lo que él está presentando es como se llama, aceptable, tiene coherencia, y decidimos, ¿no? Bueno, dale, ¿no? Cambia. Entonces, en ese caso estamos viendo de que, hoy, si bien es cierto el presupuesto de ingreso no se ha dado, pero se va a hacer el gasto, ¿no? ujú. Por eso le pregunto, ¿no? ¿Eso es absoluto? A eso venía mi pregunta, ¿no? Claro, técnicamente no, no deberías tener que incurrir en el gasto si tu ingreso no se cumple, salvo que, por ejemplo, ¿no? En esta exposición que ya ha hecho tu gerente comercial, salvo que haya demostrado que el no hacer el cambio de las computadoras iba a ser más difícil, no solo recuperar ese 14% por debajo que están en las ventas, sino que el crecimiento que tengan futuro pueda depender en cierta medida de esa compra de esas computadoras, ¿no? Si es que se llega a demostrar eso, entonces ahí sí tú dices, no, evidentemente tengo que incurrir en el gasto. O sea, uno diría, bueno, no compremos, técnicamente, si el ingreso no llega, tampoco tienes por qué hacer el gasto, técnicamente, ¿no? Si el ingreso no llega, tampoco tienes por qué hacer el gasto. Pero, ¿qué pasa si de repente de este gasto depende también que tú puedas crecer desde la parte del ingreso? O sea, tú dices, por ejemplo, empresa de transportes no estamos teniendo los ingresos que esperamos. Ah, perfecto. ¿Sabes qué? Entonces, como no se cumple el ingreso, tampoco hay que hacer gastos. A partir de mañana se prohíbe comprar petróleo para los camiones. El comercial te va a venir y te va a decir, ¿y cómo mueve el camión? ¿Lo empujo? O sea, si no me das dinero para comprar la gasolina o comprar el petróleo, ¿cómo muevo el camión? Es que no estás cumpliendo tu ingreso de ventas. Perfecto. Entonces no le he cumplido el ingreso de ventas, pero entonces si ahora no me das el dinero para el gasto del mantenimiento del camión, hay algo que tenemos seguro. Ya no va a haber, no va a existir ningún ingreso de ventas, ni por pequeño que sea, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, Paul, ahí tendrías que pensarlo, ¿no? Decir, oye, no están cumpliendo su ingreso, pero hay gastos que tengo que incurrir de todas maneras, porque si no, ahí sí estoy negándome la posibilidad de operar, ¿no? Si es una empresa de transportes y no están generando los ingresos esperados, si yo le prohíbo cualquier otro gasto y por eso dejo de pagar el combustible o dejo de pagar el mantenimiento del camión, entonces ya estoy prácticamente cerrando el negocio, ¿no? Va a tocar ahí tal vez, bueno, pues no están generando los ingresos, pero igual hay que seguir gastando todavía en combustible, hay que seguir gastando en mantenimiento, ¿no? Recuerda, Paul, de que en una empresa todos los presupuestos están asociados a un presupuesto general de la empresa por el que responde el gerente general no ante sus gerentes, o sea, ustedes como gerentes terminan siendo una línea media. Ahí el problema no va a ser para ustedes, el problema va a ser cuando al final del ejercicio y la empresa no rinda lo que deba rendir, con qué cara el gerente general le va a hablar a su directorio, por ejemplo, o con qué cara el gerente general va a hablar con el accionista. Por eso es de que se da esa última alternativa, ¿no? Si algo no está presupuestado, si algo no se está yendo bien en presupuestos, pero igual se quiere hacer el gasto, la única forma de procesarla es con aprobación del gerente general. Entonces ya es como decirle al gerente, bueno, si vas, como tú mencionabas, Paul, ¿no? Que a veces van algunos y le lloran al gerente general. Si van y le lloran y lo convencen y él me manda un correo, yo, control de gastos,
le ejecuto el gasto. Para mí no es problema. Y eso, yo recuerdo que una vez ocurrió, porque en alguna ocasión, yo les comentaba, pues, ¿no? En alguna ocasión, en una entidad financiera que no estaba yéndole bien financieramente, yo me encargaba de controlar el gasto. Y entonces esa era mi explicación. ¿Qué es lo que pasaba? Algunos gerentes iban donde el gerente general, hablaban con él, y después el gerente general me enviaba un correo a mí diciéndome conforme procede con ese gasto. Entonces, ya con ese correo, yo ya no le discuto más. O sea, así no hayan tenido presupuesto, no tengan nada, me llega ese correo, entonces con ese correo yo aprobaba el gasto, que gasten lo que están pidiendo, y ese correo era mi evidencia. Como yo cargaba la parte de gastos, en algún momento, y eso hacía el gerente general en algunas ocasiones, ¿no? Hasta que llegó un momento, se hizo el corte financiero, ¿no? Sacaron estados financieros, balance, y vieron que los gastos no habían bajado. Yo recuerdo mucho que en esa reunión, el gerente general me dijo, oye, Juan Carlos, ¿y tú qué estás haciendo? Porque se supone que tú estás para controlar gastos, pero veo que los gastos no han... Es más, algunos rubros hasta pueden haber subido, o sea, ¿qué pasa? O sea, no... ¿Por qué no estás? Y la idea era de que tú justamente cuides el gasto, evites incurrir en gastos, todo eso. ¿Cómo es que está pasando esto? Y con esa misma naturalidad, yo le dije, lo que pasa es que todos esos gastos tú los aprobaste. Y aquí tengo todos tus correos con todos tus conforme, favor proceder, conforme, conforme. Bueno, pues si tú le das conforme a ellos, yo no tengo nada que objetar, yo le ejecuto el gasto. Más bien, entonces lo recomendable sería de que ya no des tantos conformes, ¿no? O sea, ya había confianza con él. Entonces le decía, ya un poco ahí como que para de la mano, ¿no? Ya no des tantas conformidades, pues, ¿no? Porque entonces yo armo todo un modelo de control de gastos. Si no les gusta mi modelo, no están de acuerdo con eso, van, hablan contigo, te convencen, tú me mandas un correo, me dices que lo haga, está bien. Yo puedo haberlo armado todo, pero si tú me dices que lo haga, yo lo voy a hacer. Si me dices que lo haga, yo lo proceso, pero después cuando ocurran cosas como esta, ya no me digas nada porque yo tengo todo documentado. A mí no me puedes decir nada. Todos esos gastos están con tu conformidad. Ya bueno, con eso él ya no me dijo nada más, ¿no? Y de ahí en adelante nunca más hubo ningún conforme. Y ahí mismo también se da cuenta que tal vez, porque claro, al final el responsable final del resultado financiero es él. O sea, el que va a ir a una sesión de directorio a decirle, señores directores, no hemos llegado a la meta, va a ser él, no voy a ser yo. Tampoco va a ser de repente de negocios, va a ser el gerente general el que va a ir. Por eso es ahí importante respecto a lo que es la importancia de la eficiencia del gasto que preguntaba Nelson o lo que nos preguntaba Paul también, ¿no? Paul, tú dijiste que tenía dos preguntas. ¿Esas eran las dos? ¿O era una, creo, y faltaba otra? ¿O eso era lo que nos querías compartir? No, profe, la otra pregunta es que, aparte de medir el desempeño del gerente desde el punto de vista de los gastos, yo también veo cuando hablan los de venta, yo supongo que los de marketing, los de venta, ellos también dan su opinión, ¿no? A la hora de evaluar digamos, el desempeño de un gerente, porque también ven la parte de los ingresos, ¿no? La parte de tu desempeño, también lo ven, ¿no? Claro, lo que pasa, a ver, el gerente de ventas da su opinión respecto a lo que sea ventas, bueno, evidentemente, no de lo de otra área. O sea, cada uno puede tener su oportunidad de poder dar su réplica ante una evaluación de desempeño entre su gerente general, ¿no? Pero no por otro gerente. ¿Me dejo entender? O sea, por si tú me dices que si el de ventas también opina, yo entiendo que el de ventas opina para los desempeños de ventas, pero el de ventas no va a opinar tal vez por el desempeño de otra área, ¿no? Porque como decir que otro gerente se mete a opinar sobre mi gestión cuando ellos no... Cada uno, en temas de evaluación de desempeño, cada uno responde por lo que está haciendo, ¿no? Y es responsable de lo que hace o deja de hacer, pero no lo que hace el vecino. Ok, ok, profe, gracias. Ujú. Entonces, y cuando armamos estos presupuestos, cuando nosotros armamos esos presupuestos, lo que nosotros también tenemos que entender o reconocer es que tiene una serie de utilidades, ¿de acuerdo? Y las utilidades que encontramos a nivel de presupuestos, por ejemplo, es de que, entre otras, a que nos ayuda a coordinar de una manera armónica entre todas las áreas de la empresa. ¿Y esto por qué es importante? Esta armonía, ¿por qué es importante? Es importante por esto. Recuerden que en una organización, los presupuestos están todos alineados al objetivo final de la organización, que muchas veces tiene como objetivo final, por ejemplo, si es actividad privada, una utilidad meta a final de año, ¿no?
Entonces el gerente general de repente empieza el año y reúne a sus gerentes y le dice, bueno, el directorio ha pedido que para este año tenemos que tener una utilidad de 5 millones al cierre de diciembre. Bajo esa premisa es que se arman todos los presupuestos para poder llegar a la utilidad de 5 millones al final del año. Entonces ahí tenemos que tener una serie de armonía y de conocimiento. Y es una armonía entre gerentes porque como cada gerente arma su presupuesto, cada gerente está pensando en su en su pequeño segmento, en su sector. No está pensando en el resto. Ya el gerente financiero, normalmente, es el que une los presupuestos de todos y ve si al final de todos esos presupuestos se llega o no se llega a los 5 millones. En alguna ocasión, una, este, una empresa en la que yo trabajaba, por ejemplo, se nos pidió algo similar, ¿no? La empresa había fijado un monto de utilidad anual y en función a este monto de utilidad anual había que armar todos los presupuestos. ¿De acuerdo? Todos los presupuestos tenían que armarse para llegar a esa utilidad anual. Entonces, finanzas pide a cada una de las áreas que envíen sus presupuestos. Y finanzas lo que hace es consolidar todo y ve cuál es el resultado, pues, ¿no? Entonces, finanzas consolidó todo y vio que no se llegaba a los 5 millones de utilidad que se esperaba. Entonces, fue un ejercicio muy interesante porque entonces finanzas habló, evidentemente el gerente financiero muchas veces es uno de los más cercanos del gerente general, ¿no? Entonces, y dice el gerente general, mira, hemos pedido presupuestos, pero no estamos llegando a los 5 millones. Entonces, el gerente general le decía al de finanzas, no, pero vean cómo, o sea, ajusten presupuestos, vean qué hay que hacer, pero tenemos que llegar a esos 5 millones a final de año en la utilidad, ¿no? En el presupuesto. Entonces el gerente de finanzas regresa y a todos los gerentes nos devuelve nuestros presupuestos y nos dice, ¿sabes qué? En el caso de las áreas comerciales, les decía, muy bajita tus ventas, presupuesta más, tienes que subir tus ventas, ¿no? En el caso de las áreas comerciales. Y en los que no éramos comerciales, como yo, por ejemplo, yo no era comercial, nos decía, ¿sabes qué? Bájale el gasto, bájale al gasto. Entonces nos lo devolvieron así. Nosotros estuvimos, cada gerente revisó, recortó algunas cosas, en fin, qué sé yo, y se lo volvimos a enviar. El gerente de finanzas lo volvió a consolidar y tampoco se llegaba a los 5 millones. Entonces, nuevamente, ya era la segunda vez que pidió lo mismo. Nos lo devolvió y dijo, otra vez hagan otro ajuste. Áreas comerciales ajusten hacia arriba. Todos los demás ajusten hacia abajo sus gastos, ¿no? Área comercial ajusta hacia arriba sus ingresos y los demás ajusten hacia abajo. Y entonces todos empezamos a hacer una serie de recortes, se los dimos otra vez, él lo volvió a consolidar y tampoco se llegaba a los 5 millones. Entonces ya, como era la segunda vez, lo que él hace es comentárselo eso al gerente general y decirle, mira, ya van 2 veces que estamos haciendo todo esto, perfecto, ¿no? Entonces el gerente general en ese momento lo que hizo ese año, que fue el único año que hizo algo similar, ¿no? Nos convocó a todos los gerentes a la sala de directorio de la empresa, a todos. Y pidió en una reunión que sea dirigida la reunión por el gerente de finanzas, porque él no estuvo, el gerente general no iba a estar en la reunión, o sea, él nos convocó, pero él no iba a estar, y el de finanzas iba a dirigir la reunión, y lo que él pidió era de que cada uno de los gerentes proyecte su presupuesto delante de todos los demás gerentes y que su presupuesto sea aprobado por todos los demás gerentes. O sea, querían que entre nosotros nos aprobemos el presupuesto. Entonces él decía, en lugar de que yo entre como gerente general, que tal vez no sea lo más eficiente, ¿no? El argumento que él tenía era que tal vez no era lo más eficiente, porque él podía haber dicho, mira, ¿sabes qué? No vamos a darnos muchas vueltas, presupuesto de gastos, divide todo eso, redúcelo en 20% a todos y que vean cómo se acomodan con su 80%. Ya problema de cada gerente a ver cómo hace para que ese 80% les rinda, ¿no? Y al de negocios, súbele 20% a lo que ya han dado y que ya vean ellos cómo hacen para vender, pero ya ese era su tema, ¿no? Que pudo haber sido una alternativa un poco más, digamos, autoritaria tal vez, ¿no? Como gerente general, pero él no quiso hacer eso. Entonces lo que dijo, no, lo que voy a hacer es preséntense entre ustedes y entre ustedes apruébense el presupuesto, ¿no? ¿Qué es lo que él esperaba? Que entre nosotros digamos, llevemos a discusión y debatamos sobre los gastos o los ingresos que estábamos teniendo. Porque, por ejemplo, cuando el gerente de negocios empieza a plantear su presupuesto de ingresos,
Los demás gerentes que no somos negocios, lo mirábamos y le decíamos, oye, pero ¿por qué tan poquito? Pues, o sea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No están trabajando? ¿Quieres el tema un poco más suave, más light? No, no. Nosotros le hacíamos presión para que él suba su presupuesto de ingresos. Y al revés también, cuando nos tocó exponer a los que no tenemos ingresos, a los que tenemos gastos. ¿Y quiénes eran los gerentes que nos discutían más los gastos? Precisamente los gerentes comerciales, porque ellos entendían de que al final ellos son los responsables de traer el ingreso que va a cubrir los gastos que están ahí presentados en la pantalla, más la utilidad que está pidiendo la empresa. Entonces yo recuerdo mucho que en ese ejercicio habían algunos gerentes que, por ejemplo, ¿no? En uno de los rubros que yo manejaba, yo tenía un presupuesto que era importante, digamos, proporcionalmente, era un presupuesto importante asociado a viajes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta empresa estaba en todo el país. O sea, esta empresa todavía está en todo el país. eh, y, por ejemplo, en aspectos de fraude, como yo les comentaba, yo me encargaba de hacer análisis de fraude con mi equipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú tienes que ya la naturaleza propia de la actividad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás frente a un posible fraude? Tienes que llegar inmediatamente y hacer la revisión personalmente al tema, ¿no? Porque si tienes indicios serios de fraude, tú necesitas pruebas y evidencia para la recomendación que incluso puedas dar al final, que puede ser, como yo les me comentaba hace un rato, una recomendación que podría ser, por ejemplo, separar al funcionario, ¿no? Saca a ese trabajador de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo recuerdo mucho que eso fue hace muchos años, pero en un momento recuerdo que llegamos a tener nosotros altos indicios de que se estaba dando un fraude muy fuerte en la ciudad de Cajamarca, ¿no? Y en ese entonces no habían muchos vuelos a Cajamarca, ¿no? No es como ahora, es más, en ese entonces creo que ni siquiera llegaba LAN. Había una aerolínea chiquita, unas avionetas pequeñas que iban a Cajamarca por avión, a menos que vaya por tierra, pero por tierra te demora más tiempo y es más cansado, ¿no? Buscábamos por avión. Este, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Por la actividad que yo realizo, muchas veces mis decisiones, por ejemplo, de incurrir en gastos, como la compra de un boleto aéreo para ir a Cajamarca, como pasó esa vez, en esa ocasión, yo las tenía que tomar en cuestión de minutos, en una mañana. Yo me acuerdo que en un momento llegamos a tener un indicio así fuerte de un fraude un día lunes, un día martes, y yo recuerdo que en ese mismo momento a uno de mis analistas encargados de hacer ese tipo de investigaciones, lo llamé, conversé con él, revisamos un poco el tema en mi oficina y en ese momento le dije, no, mira, anda a tu casa para que dejes tus cosas, prepara tu maleta, así que sé yo, te vas hoy en la tarde, te estás yendo a Cajamarca. Así que anda a tu casa, deja tus cosas. La asistente te va a estar comprando ya todo el boleto, te lo va a mandar por correo, tú anda a tu casa, cámbiate, saca tu maleta y te vas al aeropuerto. En lo que llegas ya te van a mandar por correo tu boleto. Van a comprar tu boleto aéreo, todo, ¿no? Tu reserva de hotel, todo se va a hacer allá para que llegues. Porque en qué temas de fraude, lo que necesitas también es el sentido de oportunidad y el sentido de urgencia, ¿no? Entonces, al momento que nosotros en Lima identificamos esa posibilidad, yo necesitaba que esta persona de mi equipo aparezca en Cajamarca sin que nadie de la empresa sepa que está viajando a Cajamarca para ver un tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento yo me acuerdo que llegué a probar un pasaje de acá a Cajamarca, que no había muchos vuelos, que seguramente era temporada alta, y encima comprándolo a última hora, que ustedes saben que vueltos a ellos comprados a última hora siempre son más caros. Yo recuerdo haber hasta aprobado a veces un pasaje aéreo por $400 para ir a Cajamarca, ¿no? O sea, salía más barato mandarlo a Panamá, mandarlo a que se vaya a Miami de repente, pero me salía más caro mandarlo a Cajamarca. Pero bueno, era parte del trabajo que tenía que ir a Cajamarca. Entonces, en el presupuesto, yo tenía una partida importante en gastos de viaje. Yo recuerdo mucho que en esa reunión los gerentes comerciales me discutían esa partida delante de los demás gerentes. Me decían, oye, pero Juan Carlos, ¿por qué tienes esa partida tan alta en viajes? Que ustedes son agencia de viajes, o sea, ustedes se dedican a conocer el Perú, ¿no? ¿Por qué tienen tanto gasto, ¿no? Ese gasto tiene que bajar. Entonces, claro, eso ya es casi como un debate, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que dar sus argumentos. Y yo le decía, oye, yo no voy allá porque quiero, yo voy porque generalmente encuentro indicios de fraude. Y encima, son fraude que ni siquiera son míos.
Yo decía, son fraudes que lo hacen la gente de comercial, la gente de negocios, gente que le reporta a ustedes. O sea, sus equipos que cometen fraude, yo tengo que ir con mi equipo a revisar ese fraude. Entonces yo voy no por eso, sino por un tema de control, ¿no? Así que yo no estoy yendo porque quiero, ¿no? Y el gerente de negocios, me acuerdo en ese momento, uno de los gerentes de negocios se dirigió al de recursos humanos y le dijo al de recursos humanos, oye, pero entonces tú no contratas bien a las personas, estás contratando a gente que son puros estafadores que viene y que nos estafa, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo entre los gerentes empezamos a interactuar y empezamos a debatir pensando en armar un presupuesto en el que todos estemos de acuerdo. Para hacer el tema corto, al final, ¿cuál fue la decisión? Todos los gastos que se incurran ya no los tenía en mi presupuesto. Yo reduje mi presupuesto de ese tipo de gastos porque yo ya no lo contemplé ahí, pero lo que aceptó negocios era de que en el caso de que haya necesidad de incurrir en ese tipo de gastos, esos gastos no se cargaban a mi presupuesto de gastos, sino se cargaba el presupuesto de ellos porque ellos son porque al final estaba yendo por un tema de ellos, ¿no? Por un tema de fraudes en sus áreas de negocios. Entonces, si era con banca empresa, el gerente de banca empresa cargaba esos gastos de viaje a su presupuesto. Si era un tema de banca, de microfinanzas, el gerente de microfinanzas era el que asumía ese gasto de mi equipo que esté viajando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esas son las utilidades que uno encuentra cuando hace presupuesto de manera conjunta y que a veces no se pueden percibir si cada uno maneja su presupuesto de una manera independiente. Sin embargo, también hay algunos que manifiestan de que esto tiene algunos argumentos en contra. ¿Cuáles son los principales argumentos en contra que se tiene? Por ejemplo, el que a veces le puede restar flexibilidad a la organización. ¿En qué sentido? Claro, cuando uno hace presupuestos, el presupuesto lo haces el año anterior, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora pensemos como comerciales, ¿no? Como áreas de negocio. ¿Qué pasa si a mitad de año se te ocurre o tienes una idea de la gran oportunidad de negocios, pero esa oportunidad de negocios para poder implementarla necesita presupuesto, necesitas recursos, necesitas invertir? Pero el año pasado, cuando hiciste ese presupuesto, tú no imaginabas que ibas a tener esa idea, no imaginabas que ibas a tener esa oportunidad de negocio. Entonces, este, técnicamente, si no está presupuestado, no se debería incurrir, pero puedes estar perdiendo oportunidades de negocio. Entonces, hay algunas posiciones que dicen que el presupuesto no te ayuda mucho en la medida de que se convierte en una camisa de fuerza, en la medida de que a veces también es costoso mantenerlo. Yo les comentaba al inicio de clase de que hay organizaciones, hay empresas que tienen un área de control presupuestal. Entonces, imagínense una empresa que tenga un área de control presupuestal. Tienen que pagar sueldos del jefe de presupuestos, de los analistas de presupuestos. O sea, tienes que incurrir en gastos para controlar los gastos. Entonces, algunos dicen, oye, no vaya a ser que eso termine siendo mucho más costoso, ¿no? Sin embargo, después de sumas y restas, en mi opinión, siempre el manejo de presupuestos es necesario. Yo le encuentro más utilidades que argumentos en contra, ¿no? Y sobre todo porque si bien técnicamente puedes tener un esquema, no podemos dejar de lado también el buen criterio de la organización, el buen criterio de las posiciones, digamos, de los funcionarios responsables, pues, ¿no? No todo está escrito en piedra, o sea, pueden en el camino surgir cosas que a veces son imprevistos y que requieran tomar decisiones en ese momento. Se espera que sean situaciones excepcionales, ¿no? No va a ser de que, o sea, tampoco vas a tener un presupuesto para estarlo rompiendo todos los meses. Pues, entonces, si en algún momento el presupuesto hay que romperlo, lo rompes bajo un argumento técnico, consensuado, visto con tu gerente general, en fin, qué sé yo. Si hay que romper, se rompe. Pero tampoco es que hagas un presupuesto para que todos los meses lo estés rompiendo siempre, ¿no? O sea, entonces mejor no hagas presupuesto. Si vas a estar así, mejor no hagas presupuesto, ¿no? Y estos presupuestos también tienen tipos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tipos de presupuestos, por ejemplo, eso está en función del nivel de actividad, ¿no? Yo les comentaba, términos contables, nivel de actividad es igual al nivel de producción que manejamos en nosotros los ingenieros, ¿no? Entonces, hablamos de presupuestos fijos cuando ya está asociado a un monto determinado, por ejemplo, que son el tema de pagos recurrentes, asesorías, mantenimiento de equipos, que tú ya sabes cuánto es lo que vas a gastar, ¿no? Tienes también presupuestos variables, ¿no? Por ejemplo, la mano de obra que utilizaba en producción adicional.
¿no? Y si vas a producir más, gastas más insumos, entonces ahí tienes un presupuesto variable y por supuesto los presupuestos que son también semivariables, ¿no? Que tienen un componente fijo y un componente variable, ¿no? Como por ejemplo el tema de los servicios, ¿no? Ustedes pueden estar en su casa y de repente deciden irse todo un mes de viaje y no están en su casa, pero cuando regresen después del mes van a ver que igual tienen un recibo de luz por pagar, ¿no? Podrían decir, oye, pero si ese mes nadie ha prendido ningún solo foco en mi casa, nadie ha prendido nada, porque tengo recibo de luz, porque hay un costo mínimo que es por tener el servicio. Ahora, ya hay otro componente variable que es qué tanta energía uses, pero así no prendas ningún foco, a fin de mes te llega un recibo por el mínimo. Eso es un ejemplo de un presupuesto semivariable, de un costo semivariable, ¿no? Que tú tienes que conocer. Y en líneas generales, lo que en las empresas conocemos como presupuesto general es lo que en realidad es el presupuesto maestro. Esto solamente para tener como una idea, el presupuesto maestro, que es el presupuesto que todos tienen la tendencia a pensar que es lo único que uno ve en la empresa, está compuesto por tres partes. El primero que es el presupuesto operativo. El presupuesto operativo es el presupuesto de ingresos y gastos. El presupuesto operativo es lo que normalmente todos entendemos por presupuesto. Todo lo que hemos conversado hace unos minutos, que yo lo comenté que yo pasé cuando trabajaba en una empresa, en fin, todo lo que nos comentó Paul, todo eso que hemos conversado, todos son ejemplos de presupuestos operativos, que es el más engorroso de calcular, es el más grande, muchas veces también es lo que se entiende intuitivamente más como presupuesto. Sin embargo, técnicamente es solamente una parte del presupuesto maestro. Hay otra segunda parte que se llama el presupuesto financiero. El presupuesto financiero El presupuesto financiero vienen a ser los estados financieros proyectados. El presupuesto es a futuro. Entonces, el presupuesto operativo, cuánto vas a vender en el año, cuánto vas a gastar en el año. Presupuesto financiero, sacas tu proyección del balance a fin de año, de las ganancias y pérdidas a fin de año, del flujo de caja a fin de año. ¿De acuerdo? Presupuesto financiero son los estados financieros proyectados. Y el tercero, que es el presupuesto de inversiones. El presupuesto de inversiones no siempre hay en todas las empresas, porque el presupuesto de inversiones aparece si y solo si hay inversiones. Si no hay inversiones, evidentemente no vas a tener presupuesto de inversiones. Los dos primeros siempre van a existir, el operativo siempre va a haber y el financiero también, ¿no? Por lo menos una vez al año, por lo menos una vez cada 6 meses, que es estados financieros. Pero el de inversiones no siempre existe. Y uno de los temas y de las condiciones que también tenemos que ser conscientes nosotros y revisar, que importa mucho en las empresas, sobre todo cuando tomamos decisiones, es el poder reconocer cuál es nuestro punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Reconocer cuál es nuestro punto de equilibrio. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos sensibilidad, siempre queremos tener más o menos conocer más o menos hasta cuánto podemos variar algunos componentes del costo del ingreso sin que eso altere mi resultado final, ¿no? Si uno revisa a nivel de bibliografía, por ejemplo, que ustedes tienen ya, hay muchos autores que definen el punto de equilibrio, que que dicho de otra manera podría ser, ¿no? El punto de equilibrio es cuando la utilidad de operación es cero, ¿no? Y la utilidad de operación es cero cuando los ingresos se igualan a los gastos. Ese es punto de equilibrio, ¿no? Utilidad de operación cero. Utilidad cero, punto de equilibrio. Eso te sirve de un punto de vista técnico como para saber cuánto tienes que vender para no perder, ¿no? Pero en la práctica, sobre todo en la actividad privada, nadie trabaja para el punto de equilibrio, pues, ¿no? O sea, no es que tú, una empresa, vayas corriendo en tu gerente general y le digas, gerente general, ¿sabes qué? Este mes estamos en punto de equilibrio, ¿no? No hemos ganado 0 soles. Como actividad privada, eso resulta siendo muy desalentador también. O sea, yo voy a trabajar para ganar cero, pues mejor me cambio de rubro, mejor no hago nada, ¿no? Porque se supone que estoy trabajando para esa utilidad. Si yo trabajo para ganar cero, imagínense, entonces no es muy alentador. La ventaja es que este punto de equilibrio, si bien muestra estas fórmulas que ustedes ven y que están en su material, les ayuda a calcular la cantidad de dinero que se tiene que utilizar para poder llegar a ese nivel de cero utilidad. En realidad lo que se busca en las organizaciones son las utilidades meta.
es hacer que esa UO que ustedes ven en la pantalla, esa UO que es la utilidad de operación, no sea cero, sino que esto sea la utilidad que se quiere buscar como meta. Por ejemplo, en lo que yo les comentaba, 5 millones, ya que mi utilidad de operación sea 5 millones. ¿Cuánto tengo que vender para que mi utilidad sea 5 millones? En el punto de equilibrio, la inquietud es, ¿cuánto tengo que vender para que mi utilidad sea cero? Pero usando la misma fórmula, si yo quiero no ganar cero, sino quiero ganar una utilidad determinada, entonces la pregunta sería, ¿cuánto tengo que vender para que mi utilidad sea la que yo he definido previamente? ¿No? Y el tema no se vuelve tan sencillo, porque en este caso, si ven ustedes en la pantalla, de hecho que esos son temas que uno ve en colegio a veces, ¿no? Estamos hablando del precio de venta unitario, la cantidad, el costo variable unitario y los costos fijos. Pero en realidad en la práctica esto no es tan sencillo porque lo que hay en las empresas son mezcla de productos, no es un solo producto. Entonces, claro, esta fórmula que ustedes ven en la pantalla se aplica cuando hay un solo precio de venta y hay un solo costo variable unitario. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi empresa es una carpintería y yo hago mesas, hago sillas y hago armarios? Cada producto tiene un precio distinto y cada uno tiene un costo variable distinto también. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo hago para calcular no el punto de equilibrio de las sillas, tampoco el punto de equilibrio de las mesas? Yo quiero el punto de equilibrio de toda la carpintería, cuando tienen ellos los diferentes precios y costos. Entonces, eso se llama utilizar mezcla de ventas, ¿no? Ya que ustedes ven un ejemplo. En este ejemplo hay una empresa que tiene tres tipos de tanques. Si se dan cuenta, cada tanque tiene un precio distinto y tiene un costo variable distinto también. Entonces, aquí la alternativa es ya no trabajar con precios de venta ni con costos variables, sino con márgenes. Porque si tú trabajas con márgenes, por ejemplo, el margen del tanque A es 200 menos 40. Ese es el margen del tanque A, ¿no es cierto? Entonces, la idea sería trabajar con márgenes y estos márgenes, y uno diría, bueno, pero igual sigo teniendo tres márgenes distintos, claro. Ya estoy ganando algo, ya no trabajo con 6 datos, sino trabajo con 3 datos, ¿no? Porque cada tanque tiene su margen diferenciado. Pero ¿cómo hago para que esos márgenes pueda hacer un cálculo de la empresa en general? Utilizo los promedios de venta que ustedes ven en la parte superior, ¿no? Que no es para hacer una suma ponderada. Entonces, el margen de la empresa es el margen del tanque A por su promedio de ventas, más el margen del tanque B por su promedio de ventas, más el margen del tanque C por el promedio de ventas. Con eso encuentro un solo margen de la empresa, ya no el margen de cada tanque, sino el margen de la empresa. Eso es como si fuera un solo producto, tienes un solo margen de la empresa y con eso ya usas la fórmula general para un solo producto para calcular tu punto de equilibrio. Entonces tú puedes llegar al punto de equilibrio de 500. Pero entonces ahí la duda tal vez sería, bueno, en la empresa tengo un punto de equilibrio de 500, pero yo no sé de esas 500 cuántos son tanque A, cuántos son tanque B y cuántos son tanque C. ¿Cómo llego a eso? De ese total que tengo, regreso nuevamente con la misma ponderación que usé. En el ejemplo que ustedes están viendo en la pantalla, los tanques B tienen el 50% de las ventas. Entonces, mi punto de equilibrio, que era 500 de la empresa, quiere decir que de esos 500, 250 tanques, que es el 50%, tienen que ser del tipo B. Y así voy regresando por cada uno de los tres componentes. Así voy regresando por cada uno de los tres componentes. Ahora, el punto de equilibrio también tiene una serie de limitaciones, ¿no? Y aquí, nuevamente, ¿no? Estamos viendo que tomamos algunas premisas para poder hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el supuesto de linealidad, ¿no? Que ya lo hemos visto antes y que acá también se está manteniendo, ¿no? El tema del costo del ingreso, pero sobre todo, el que venga al final de la lámina, esa es una de las limitantes en el modelo punto de equilibrio, esa es una de las limitantes más fuertes, ¿de acuerdo? Que es la de no considerar
el valor del dinero en el tiempo. O sea, en el ejercicio del punto de equilibrio no estamos incorporando tasas de interés. Esa, creo yo, es la limitante más fuerte del modelo, ¿no? La limitante más fuerte del modelo, porque todos sabemos que no es lo mismo un sol hoy que un sol mañana. Ya, pero esa distinción no la absorbe el modelo de punto de equilibrio. Para el punto de equilibrio, un sol hoy es igual a un sol mañana y pasado mañana y a fin de mes, que sabemos no es en la realidad, porque hay tasas de interés, ¿no? Por eso es que termina siendo una herramienta más el punto de equilibrio y de acá la importancia, que yo se los comentaba creo que en la primera clase, de que nosotros como ingenieros industriales no somos replicadores solamente de metodologías. Lo que hacemos es usar metodologías, usar herramientas, pero no podemos evidentemente saltarnos, tampoco podemos obviar nuestro cerebro, ¿no? O sea, las metodologías son muy buenas para determinadas condiciones y ya depende de mi criterio y mi conocimiento general de todo lo que, de todas las áreas para poder tomar la decisión. Por ejemplo, apoyarme en un punto de equilibrio sabiendo que el punto de equilibrio no considera valor en el tiempo. Pero eso tampoco lo desacredita porque para otro tipo de situaciones sí me sirve como un punto, un buen nivel de referencia, ¿no? Ya a nivel de fórmulas, a veces hablan incluso hasta de grados de apalancamiento operativo, pero lo más importante, una de las consideraciones más importantes que se tiene en el punto de equilibrio es cuando uno puede empezar a evaluar sensibilidad en los componentes del punto de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, no sé, no sale bien, ustedes tienen en la lámina, en el material, tienen una gráfica donde van a poder ver unas líneas que están en la parte que es raro que no aparece aquí en la lámina. Pero lo que se hace es identificar, por lo menos, a partir de dónde el punto de equilibrio te ayuda a eso, y a partir de dónde tú ya empiezas a estar en una zona de utilidad y empiezas a dejar un área de pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que hace este análisis de sensibilidad? Y lo vamos a ver acá, por ejemplo. En sensibilidad, cuando hablamos de costos fijos, ¿no? Vamos a pensar aquí, vamos a analizar cada uno de sus componentes. Hablamos de costos fijos. Miren esta gráfica. Si solamente cambiamos el costo fijo, estamos pasando de la línea C sub T, que es el costo total, ¿no? Que está de color negro, a la línea C sub T de color rojo. ¿Por qué? Porque como solamente aumento el costo fijo, solamente estoy subiendo esta recta de este punto que estoy aquí en la pantalla hacia el punto que está aquí arriba. Pero se mantiene la pendiente. La pendiente es el costo variable, eso no ha cambiado. Entonces, la misma recta la estoy subiendo así, la estoy desplazando hacia arriba. Entonces, cuando antes de hacer ese cambio, mi punto de equilibrio estaba aquí, la intersección de estas dos líneas negras. Pero cuando el costo fijo sube, mi punto de equilibrio ahora ya no está aquí. Ahora mi punto de equilibrio ha subido a la intersección de la línea negra y su T con la línea roja. Entonces, cuando sube el punto de equilibrio, perdón, cuando sube el costo fijo, sube el punto de equilibrio, ¿no? Si aumentan los costos fijos, entonces aumenta el punto de equilibrio y viceversa. ¿Se dan cuenta? Entonces, a priori, sin necesidad de hacer un cálculo, si tú estás en una reunión, en un comité de gerentes, qué sé yo, y están evaluando en tus proveedores o el que te está alquilando la planta de que va a subir el alquiler, tú inmediatamente te diste cuenta que tu punto de equilibrio también va a aumentar. Te suben un costo fijo, tu punto de equilibrio sube también. Claro, habría que ahora acá hacer el cálculo para ver qué tanto va a subir, ¿no? Pero por lo menos a priori tú ya sabes que vas a tener que vender más para llegar al punto de equilibrio, ¿no? Si habláramos de costos variables, miren esta gráfica. Si es costo variable, el costo fijo se mantiene igual. Entonces, si el costo variable baja, lo que está bajando es la pendiente de la recta de costos. En un inicio, el punto de equilibrio era la intersección de estas dos líneas negras. Cuando el costo variable baja, ahora esta recta de costo variable está en la línea roja. Mi punto de equilibrio también ha bajado. Entonces, cuando aumentan costos variables, aumenta el punto de equilibrio y viceversa. Conclusión. Cuando el costo fijo sube, el punto de equilibrio sube. Cuando el costo variable sube,
el punto de equilibrio también sube. Entonces, en términos generales, siempre que un costo suba, sube tu punto de equilibrio. Siempre. Y eso es respecto a costos. Si eso es respecto a costos, ahora veamos respecto a los ingresos, el precio. La recta del precio del ingreso parte en el origen, ¿no? Porque claro, un inicio es cero, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el ingreso sube o el precio de venta sube? Sube la pendiente de la recta I sub t. Entonces, en un primer momento, el punto de equilibrio está en la intersección de las dos rectas negras. Cuando el precio sube, entonces esta recta, la pendiente también aumenta. El punto de equilibrio ya no es el cruce de las líneas negras, ahora el punto de equilibrio es el cruce de la línea negra del costo con la línea roja. Si se dan cuenta, el punto de equilibrio ha bajado. Entonces, cuando el precio de venta sube, el punto de equilibrio baja. Es inversamente proporcional, a diferencia del costo. Vieron que cuando vimos los costos decíamos, si el costo sube, el punto de equilibrio sube. Entonces el punto de equilibrio es directamente proporcional al comportamiento de los costos. Sin embargo, en el ingreso es al revés, el precio de venta. Si el precio de venta sube, o sea, tú vendes más caro, tú necesitas vender menos, porque como eres más caro, ganas dinero más rápido. Llegas al punto de equilibrio más rápido. Entonces, cuando el precio de venta sube, disminuye el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? El punto de equilibrio es inversamente proporcional al comportamiento del precio. ¿De acuerdo? Ahora bien, todo este esquema que hemos visto desde un punto de vista económico, de un punto de vista de control de costos, persigue un objetivo, que es el de poder plasmar esa realidad de la empresa a través de un estado financiero. Porque es el estado financiero el que nos va a dar, los que van a constituir con una mayor potencia un elemento de juicio para la toma de decisiones. Un elemento de juicio para la toma de decisiones. Y es lo que ahora nosotros necesitamos desarrollar, es esa habilidad para poder analizar estados financieros, porque nosotros no vamos a preparar estados financieros. O sea, estados financieros en nuestras empresas lo van a preparar los contadores, no nosotros. Pero nosotros tenemos que analizarlo muchas veces para hacer una toma de decisiones, ¿no? Te escuchamos, David. ¿Una pregunta, David? Hola. Ok, David, gracias. A ver, yo no pensaría que estás ante una estrategia de presupuestos. Lo que tú tienes ahí es una estrategia para toma de decisiones. El presupuesto, o sea, cómo presupuestar no es tanto una estrategia como presupuestar. El presupuesto es lo que se aprueba, lo pones en un cuadro, un Excel y esa es tu tabla. Ese es tu presupuesto. Ahora, ahí no hay mayor estrategia. La estrategia sería si tomas la decisión de invertir o no en esa nueva tecnología, ¿no? Que se va a apoyar en un tema de presupuesto, probablemente por un tema de seguimiento, pero tampoco el presupuesto te va a dar mayor luz sobre si necesitas o si es conveniente o no es conveniente incurrir en la tecnología A o en la tecnología B. El presupuesto no te lo va a resolver eso, ¿no? O sea, yo no veo que es una decisión tanto de presupuesto, es una decisión más de toma de decisión, donde
En el caso, por ejemplo, que tú mencionas, David, era como cuando conversábamos, ¿se acuerdan? En las tomas de decisiones gerenciales y veíamos que había hacer o comprar, eliminar línea de producto, qué sé yo. Lo que comenta David puede ser escoger niveles de tecnología también. Toma decisión entre la tecnología A, que incurre mayor mano de obra, que una tecnología B, que de repente es menor cantidad de manos de obra o mejoramiento de procesos, pero tienes que cuantificar entonces a qué te refieres con mejoramiento de procesos. ¿Nos vas a ahorrar? ¿No vas a ahorrar? Si vas a ahorrar, ¿cuánto? Y esa decisión que tomas sobre cuánto vas a ahorrar, tú la metes al presupuesto. No es tanto como que es una estrategia de presupuesto. El presupuesto te muestra lo que es y te muestra lo que has aprobado. Ahora, si estratégicamente decidiste mal o estratégicamente decidiste bien, eso no es culpa del presupuesto. El presupuesto solamente te toma la foto y te dice, mira, esto de acá es como lo tienes, ¿no? Entonces, ahí de repente, David, yo creo que tal vez la inquietud sería más que todo cómo tomar mejor la decisión respecto de la tecnología que yo voy a utilizar, ¿no? Sabiendo que una tecnología me puede significar mayor mano de obra o mejoramiento de procesos o reducción de costos de mantenimiento. De repente, por ahí una máquina requiere más gastos de mantenimiento que otra, ¿no? Porque por un tema de frecuencia, por un tema de especialidad que se pueda tener. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a decidir, pero ya es un tema de decisión, de toma de decisiones, digamos, no es un tema de presupuesto. El presupuesto no es que sea una estrategia en sí misma, porque el presupuesto no te resuelve, sino el presupuesto te muestra un estatus de lo que tú ya hayas decidido, ¿no? Tal vez si pensáramos en estrategias en materia de presupuesto, David, estoy tratando de pensar, a ver, ¿qué puede ser una estrategia de presupuesto ahí? Si es que al momento de presupuestar decides tomar una posición un poco más conservadora, por ejemplo, el decir tienes una cantidad de presupuesto al año y te la prorrateo entre los meses y no te puedes salir del presupuesto asignado mensualmente, o una un poco más libre, donde diga, mira, cómo te muevas durante el año, ese es tu problema. Siempre y cuando que el acumulado, no te salgas del acumulado, no hay problema. Pero ya tú ves cómo te organizas. Una función, una estrategia más controladora, ahí te dice, mira, ese dinero es tuyo, pero no lo puedes usar en lo que tú quieras, lo vas a usar solamente en este rubro. Por ejemplo, en temas de presupuesto, uno de los retos que a veces también existen, o aspectos así interesantes, es evitar de que el dinero de una partida pase a otra. Entonces, eso también se puede condicionar. De un punto de vista conservador en control de gastos, tú puedes condicionar. Yo te doy el presupuesto anual, 1.000 soles, el presupuesto mensual, 1.000 soles, pero no para que gastes lo que quieras. De esos 1.000 soles, son 200 para que gastes en una cosa, 300 en otra cosa y 500 en otra cosa. Y tú no puedes pasarte dinero, oye, este mes me voy a ahorrar el artículo A, entonces voy a comprar el doble del artículo B. Un área de control de gastos conservadora te va a decir, no, para el artículo B tú tienes presupuestado esto. Por más que tú le digas, pero yo tengo todavía un saldo en otras cuentas, esas son otras cuentas. Esas son otras cuentas. Tú no puedes sacar dinero de un bolsillo para otro bolsillo. Cada bolsillo tiene su presupuesto. Insisto, es una posición conservadora. No todos lo hacen así. Hay otras empresas que también lo que hacen es manejar, digamos, una bolsa grande, ¿no? Si tú eres gerente, tienes presupuesto para estos rubros. Pero si tú quieres excederte de un rubro, sacas dinero de otro rubro, pues. Pero al final, la foto total no te excedes de lo que tienes presupuestado, ¿no? Como digo, y eso tal vez sí puede ser una estrategia, ¿no, David? Ahí la estrategia de control de gastos, mientras más controladora sea, lo que busca es tratar de precisamente eso, controlar más. Suelen ocurrir en empresas cuando estás en épocas malas, en épocas financieras malas, tú tienes necesidad de poner mucho más control, ¿no? Cuando estás en una época de bonanza, cuando el dinero está que sale por tus ventanas, entonces ahí sí, con que no te salgas del nivel macro, no vería ningún problema, ¿no? Claro, o sea, sí, y ahí incluso David, ahí Alisa Garay nos comenta, ¿no? En el chat, ahí también nos está colaborando con idea, manejarlo como un business case, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Para cada una de las tecnologías de repente, y en función a eso, tomar una decisión. El business case lo que es ayudarte a evaluar diferentes alternativas y de repente con eso tomar una decisión. Una vez que tomas la decisión, dices, ya decidí que lo voy a hacer de esta manera, perfecto. Ahora hagamos el presupuesto para eso, ¿no? Hagamos el presupuesto, armemos las cifras, armemos las partidas para llegar a esa decisión que has tomado.
¿no? En ocasiones, y de repente eso es lo que puede haberle dado alguna inquietud a David, en ocasiones, claro, si tienes recursos, lo que haces antes de tomar la decisión, preparas el presupuesto para todas las decisiones que quieres tomar. Cada uno que esté en su presupuesto armado, ¿no? El presupuesto te ayuda a tomar la decisión, no es que te ayude a tomar la decisión, pero te va a ayudar a medir y a comparar su comportamiento en el tiempo. O sea, vas a poder contrastar la alternativa A, cómo me estaría dejando resultados financieros a los 3 meses, la alternativa B, qué resultado financiero me da a los 3 meses, y la alternativa C, qué resultado financiero me da al cabo de 3 meses, ¿no? Pero solamente para eso, un tema comparativo, ¿no? Lo que normalmente suele ocurrir es, como indica Alisa, preparas un business case para cada una de las alternativas tecnológicas. Con eso, en función a un criterio de evaluación o toma de decisiones o evaluación de proyectos incluso, decides cuál es la que vas a tomar por un resultado final que sea más óptimo. Y una vez que ya decidiste eso, dices, bueno, manos a la obra, empezamos con la carpintería. ¿Y esta carpintería qué cosa es? Empezamos a armar cuentas contables, empezamos a armar presupuestos para ver cómo hacemos para llegar a ese resultado que ya nos lo ha planteado el business case, ¿no? Gracias, Alisa. Pero finalmente, como yo les decía, ¿no? O sea, desde el punto de vista de ingenieros como nosotros, lo que vamos a hacer es un análisis de estados financieros. Eso sí, el estado financiero en sí mismo no lo van a pedir que lo armamos nosotros, ¿no? Y eso y no va a ser así porque, claro, a ver, en cierta forma esta sería un suicidio, ¿no? Y no porque nosotros seamos malos, ¿no? No es un suicidio por nosotros, sino es que si yo soy el dueño de una empresa, evidentemente, y tengo que hacer un balance, yo pensaría que lo primero que voy a pensar es que lo haga un contador, no que lo haga un ingeniero, ¿no? Que es un tema de hacer mi estado de resultados, que lo haga el contador, no que lo haga el ingeniero. Pero lo que sí me va a ayudar el ingeniero es a tomar las decisiones o analizar esos estados financieros. O sea, el contador arma el balance, arma el EGP, todo eso, ¿no? Y entonces imagínense, estás en un directorio y te llaman a ti como ingeniero industrial, gerente general de la empresa, y te preguntan, ¿estamos bien o estamos mal? Tú no le vas a responder, bueno, ahí está el balance, ¿no? Entonces el directorio te va a decir, sí, pero no le hemos preguntado, queremos el balance, queremos que nos diga si estamos bien o estamos mal. Entonces tienes que hacer un juicio de valor. Tú hacer un juicio de valor respecto de la información financiera. Y ahí necesitamos hacer ese tipo de análisis, entonces. Y es por esto que sí nos llaman a los industriales, para hacer el análisis. Al industrial no nos van a llamar para hacer estados financieros. Para eso llaman al contador. Pero a nosotros nos van a llamar para poder analizar esos estados financieros, llegar a conclusiones y tomar decisiones. Ahí sí nos van a llamar al industrial para que tome. Y cuando hablamos de estados financieros, en líneas generales, tenemos que entender que los estados financieros tienen como una gran fortaleza el poder homogeneizar información financiera y no estar dependiendo del criterio o la estructura o el pensamiento, filosofía que tenga un contador para mostrar esa información, ¿no? Esa es una de las ventajas. Por eso es que cuando uno ve un estado financiero, a ver, así sea en otro idioma, o sea, pueda que yo no sepa francés, no sé nada de francés, pero si yo veo un balance en francés, para mí es fácil identificar que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Así no sepa francés. Veré palabras que no entiendo, pero por la estructura, el esquema del estado financiero, yo puedo, sin saber francés, identificar cuál es el activo, cuál es el pasivo y cuál es el patrimonio. Otro aspecto que es importante y es una ventaja del estado financiero es que utilizan lenguajes estándares. No hay ahí en contabilidad, en la forma de cómo nombrar diferentes aspectos o términos contables, hay cero innovación ahí, o sea, ahí no es cero creatividad. Ahí todo está ya estandarizado. Primera cuenta al activo, caja y bancos. Y ahí eso no lo vas a cambiar. No, es que a mí no me gusta que sea caja y bancos. Bueno, pero no importa si te gusta o no te gusta. O sea, la primera cuenta del contable ahí es caja y bancos, se acabó. Eso es. Y eso está en todos los países y a nivel mundial. Entonces, esa es una de las ventajas del estado financiero. Ahora, hay algunos aspectos que tal vez no sean, no, digamos, no sean tan concluyentes en el estado financiero, ¿no? Y es, por ejemplo, que no muestra la realidad exacta de una empresa. Y eso es importante entenderlo, porque a veces uno piensa de que
A veces uno piensa que el estado financiero ya lo es todo en realidad, ¿no? Y no es que sea todo el estado financiero, ¿no? El estado financiero te muestra una muy buena aproximación a la realidad de la empresa. Te muestra una muy buena aproximación, pero no es la realidad exacta. No es la realidad exacta. El estado financiero, la información financiera, trata de absorber toda la información de la empresa, pero hay aspectos que no son absorbidos por el estado financiero, de repente aspectos un poco más, como por ejemplo clima laboral, en fin, de otras cosas, que también es importante entender el contexto de la organización, para que también es importante entender para poder desarrollar y decir que, bueno, conoces a la empresa, ¿no? Otro aspecto es que la información del estado financiero no es la única fuente, ¿no? En toma de decisiones, tú evalúas mucha información y evalúas muchas cosas. Es cierto que el estado financiero es uno de los más importantes. Es más, yo diría, es el más importante de todos, pero no es el único. Tú, viendo solamente el estado financiero, tampoco es que llegues a tomar la decisión, ¿de acuerdo? O sea, no te vas a arrojar a la piscina sin ver antes si hay agua, ¿no? Entonces, el estado financiero te da una muy buena aproximación, pero no es todo. ¿Qué cosa es lo que sí te ayuda el estado financiero? Si el estado financiero no es bueno, ya ni te esmeres en buscar otras cosas. O sea, es tan importante que si el estado financiero no es bueno, ya no pierdas tu tiempo viendo los demás aspectos. Ahora, si el estado financiero es bueno, tampoco digas, ok, lo compro. No, tampoco lo compres. Así sea el estado financiero bueno, tampoco lo compres sin revisar el resto. ¿Me dejo entender? Entonces, es lo más importante, pero no es lo único. ¿De acuerdo? Y además porque el estado financiero tiene también, hay un tema de costo-beneficio en el estado financiero. O sea, los estados financieros no se hacen solos, ¿no? Evidentemente armarlos también lleva un trabajo, ¿no? Y cuando hablamos de estados financieros hay un tema importantísimo que se llama las notas a los estados financieros. Ustedes han visto seguramente cuando ven estados financieros, ustedes ven que tienen el balance, por ejemplo, es una sola página a veces, ¿no? Pero al costado de cada cuenta, en ocasiones hay un número, como si fuera un subíndice, y esa es una nota. Y después del balance o del EGP están las explicaciones de cada una de esas notas. Por ejemplo, de repente dice inventario 5.000, nota, entre paréntesis, 14. ¿Qué quiere decir? Que tienes que irte a la nota 14, donde la nota 14 te va a decir si es un inventario, por ejemplo, está utilizando el método PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Si tú ves el balance no te dice si es PEPS, si es WEPS o promedio, no te das información, te dice inventario 5.000, nada más. Tú quieres entrar un poco más de detalle, te vas a las notas. Por eso es importante. Para entender una organización, no basta con ver solo el estado financiero. Tienes que leer las notas a los estados financieros que están acompañando al mismo estado. Porque las notas lo que hacen es te dan la explicación del número. El estado financiero te da un número, pero no te dice cómo se llegó ahí, qué pudo haber pasado, nada. No te da explicaciones del número. La nota al estado financiero sí te da la explicación de cómo pudo haberse llegado a ese número. A nivel de estados financieros, estos son los cuatro estados financieros más usados, ¿de acuerdo? El balance general, o también llamado como estado de situación, el ganancias y pérdidas, o también llamado como estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, ¿no? O caja, o flujo de caja. Nosotros vamos a, de estos cuatro que son los más usados, nosotros vamos a detenernos en solamente tres de ellos. Vamos a revisar lo que es balance, lo que es el ganancias y pérdidas y lo que es el flujo de efectivo. Nosotros no vamos a entrar a revisar el detalle del estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Y esto por qué? Porque nuestra visión es un punto de vista más directivo y más ingeniería. No estamos haciendo un punto de vista contable. Y el estado de cambios en el patrimonio neto, si bien es un estado financiero importante, lo que hace es una aproximación, es como hacer un zoom de las cuentas del patrimonio que están en el balance. Un zoom que es necesario si voy a hacer un análisis contable, básicamente.
Pero eso no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros, como ingenieros industriales, no vamos a hacer análisis contable. Vamos a hacer análisis financiero y toma de decisiones. Entonces, la carpintería interna, minúscula, microscópica, que puede estar dentro de una cuenta contable, eso no lo vamos a ver nosotros. Ese es trabajo del contador. Es un tema ya del contador. Eso no lo vamos a ver nosotros. Y el estado de cambios en el patrimonio neto viene a ser un zoom, un acercamiento a esa parte del balance. Por eso es que nosotros, en nuestra materia, no la vamos a desarrollar. Sin embargo, sí vamos a repasar algunos aspectos que nos ayuden a tomar decisiones, tanto del balance general, del ganancias y pérdidas, y del flujo de efectivo, o conocido también como flujo de caja, ¿no? Entonces, un tema interesante es que estos estados financieros siempre están relacionados entre ellos, y es precisamente esta relación entre ellos la que nos permite, por ejemplo, identificar cuando hay es más, por ejemplo, cuando existe un fraude, ¿no? Cuando hay una adulteración de estados financieros, ¿cómo es que cómo es que uno puede llegar a este tipo de conclusiones muchas veces al momento que analiza la relación entre estados financieros? Maquillar un balance no es difícil. Maquillar un EGP tal vez tampoco es difícil, pero hacer un maquillaje que haga que todo cuadre, o sea, que mantengas todo totalmente maquillado, puede ser un poco más complejo. Por eso es que cuando uno quiere identificar estos problemas o quiere identificar estos actos indebidos en términos financieros y contables, lo que uno hace es apoyarse de la relación que hay entre los estados financieros, porque ellos no son islas, ellos tienen una relación también. ¿Mm? Por ejemplo, ganancias y pérdidas, al final tiene una utilidad. Esa utilidad tiene que conversar con la cuenta de utilidad retenida de repente que está en el balance. Luego tú tienes, por ejemplo, un ganancias y pérdidas, donde la segunda cuenta es el costo de ventas, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Que es ingreso por ventas y después costo de ventas. Ese costo de ventas es el costo de la materia prima, del material que se está yendo en la producción del bien. Si tú has visto en las notas a los estados financieros de que en ese ejercicio no se compró materia prima, si no se compró materia prima, la reducción, digamos, el valor del costo de ventas que aparece en el EGP debe ser la misma reducción que aparece en el rubro de inventarios o de materia prima que aparece en el balance, porque no ha habido reposición. Entonces, si se dan cuenta, si es que hubiera reposición, si hubiese comprado materia prima, ahí no podrías apoyarte, no podrías hacer esa relación directamente, pues, ¿no? Porque de repente lo que has gastado, pero tu volumen al final no se ha visto alterado, porque si bien salió, hay otro que llegó, otro que llegó. Pero si en las notas tú ya has visto o te han explicado que, por ejemplo, en ese año no se compró materia prima, si no se compró material, si no se compraron inventarios, entonces lo que se reduce en tu inventario en el balance debería ser lo que aparece en términos monetarios como costo de ventas. Si allí se te reduce 100 y en costo de ventas aparece 50, la pregunta es, ¿y el otro 50 dónde está? Porque ha salido del almacén. Ya no lo tengo en inventario, pero tampoco lo he vendido. Si no está en el almacén y tampoco lo he vendido, ¿dónde está? Entonces ahí se dan cuenta, uno puede empezar a identificar mal los manejos financieros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿no? Eso a veces ocurría en combustibles, ¿no? A ver, oye, tú tienes tu grifo, ya ha reducido, te faltan 100 galones, ¿no? O sea, ha bajado tu inventario en 100 galones, pero tú solamente has vendido 50 galones. Entonces, tú dices, pero, y no has tenido reposición. Si no he tenido reposición y solo vendí 50 galones, esos 50 son los que deberían desaparecer de mi inventario, correcto. Pero yo me fío que en mi inventario desaparecieron 100. ¿Dónde están los otros 50 galones? Porque yo solo vendí 50, pero me desaparecieron 100. Entonces, ¿dónde están los otros 50? ¿Se dan cuenta? ¿Y eso cómo lo consigues? Eso es una interrelación entre dos estados financieros. Por eso
este análisis, lo importante y lo enriquecedor de este tipo de análisis es que tú puedes llegar a identificar este tipo de situaciones también, ¿no? Pero solamente las identificas cuando las comparas. Si yo veo el balance por un lado y el EGP por otro lado y el flujo de caja por otro lado, tal vez nunca me doy cuenta de eso. Pero al momento que encuentro la relación entre ellos, yo sé que, oye, si yo afecto una cuenta acá, esto me puede afectar alguna otra cuenta de otro estado financiero. Es casi como un ejercicio de auditoría, ¿no? Un auditor, por ejemplo, hace eso, ¿no? Para identificar dónde pudieran haber una serie de complicaciones o desviaciones, ¿no? Y veamos el balance general, pues, ¿no? Vamos a ver el balance antes de irnos al intermedio, ¿no? Porque ya estamos más o menos en hora de hacer el intermedio de la clase, ¿no? Este, el balance general, llamado también como estado de situación, es lo que normalmente se dice viene a ser, es lo que normalmente se dice que viene a ser la foto, ¿no? La foto en un momento dado de la empresa, ¿no? A una fecha determinada. Como es la foto en un momento dado, el balance trae consigo toda la información desde el día uno de la empresa. Por eso es que el balance general no es un estado financiero que suele usarse mucho para medir o para evaluar eh, desempeño gerencial, salvo que sea tu primer año, ¿no? O salvo que sea el mismo gerente general desde que la empresa se inició. Pero si ya has tenido varios gerentes generales en el camino, tú no puedes medir desempeño ahí, porque el balance general puede arrastrar cosas buenas como cosas malas también desde el inicio. Por eso es que solamente es una foto en un momento dado. Y está formado por tres componentes: el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo es lo que la empresa tiene, ¿de acuerdo? El activo es lo que la empresa tiene. El pasivo es lo que la empresa debe a terceros. Y el patrimonio es lo que la empresa debe al dueño. Entonces, en una empresa siempre se da esta igualdad. Lo que tengo es igual a lo que debo. Lo que tengo activo es igual a lo que debo a terceros, pasivo, o al dueño, patrimonio, ¿no? Donde sí se evalúa mucho, por ejemplo, es cómo es en el desempeño gerencial, es cómo está conformado el activo. Y eso depende mucho también del rubro. Cuando uno quiere comparar estados financieros o quiere comparar balances, por ejemplo, uno tiene que reconocer y entender en qué sector me estoy trabajando, porque cada sector puede tener sus particularidades, ¿de acuerdo? Cada sector tiene sus particularidades. Por ejemplo, estás frente a una empresa comercializadora, ¿m? Una empresa que solo se dedica a comprar y vender, es una empresa comercializadora. Si estamos frente a una empresa comercializadora, no debería tener grandes volúmenes, grandes cantidades de dinero invertida en maquinaria, porque no es una empresa transformadora, es una empresa comercializadora. Entonces, cuando tú tienes una empresa comercializadora y empiezas a revisar estados financieros y ves que tiene un monto importante en maquinaria, ocurren dos cosas. Primero, o no es comercializadora y es fabricante de algo y no te lo ha dicho, ¿no? O segundo, si es comercializadora y está tratando de maquillar dinero de algún otro lado, metiéndolo como si fuera maquinaria, cuando tú no tienes maquinaria. Sea cualquiera de esas dos condiciones, está mal, ¿no? Porque entonces el estado financiero no me está mostrando la mejor aproximación de la realidad de la empresa. Por ejemplo, si viéramos el estado financiero, no sé, qué sé yo, pues de repente de una casa de cambios o de un cambista, ¿no? Evidentemente ellos tienen un alto volumen en lo que es la primera cuenta, caja y bancos, que es dinero en efectivo, porque ellos manejan puro efectivo de repente. Y más bien, si uno ve la cuenta maquinaria, en la cuenta de existencias, no, de maquinaria, de activo fijo, de repente no tiene casi nada. Porque claro, si eres cambista, ¿dónde está tu maquinaria? Tu calculadora nomás, eso es tu maquinaria. Y eso no tiene mucho valor. Ahora, imagínense en una empresa transformadora, ¿no? O por ejemplo, como nos comentaba David, ¿no? En su ejemplo, él hablaba de empresas mineras a veces, ¿no? A ver, una empresa minera.
Una empresa minera tiene montos más altos en maquinaria, porque, a ver, un camión de esos cuánto cuesta, o la misma maquinaria de extracción. Ahí tienen montos altos, pero en caja y bancos no. La empresa minera invierte, no es que tenga el dinero guardado en una cuenta de ahorros, una cuenta corriente. Entonces se dan cuenta, antes, al momento de ver un estado financiero, antes siquiera de hacer un juicio, si más o menos están bien o están mal, primero tienen que asegurarse ustedes de qué segmento están hablando, en qué sector. Tienen que asegurarse para conocer qué tipo de empresa es. Y en función a eso yo puedo decir si estoy bien o si estoy mal. Y en función a eso es que yo puedo llegar a alguna conclusión. Antes no, ¿no? Eh, Cuando hablamos del pasivo, por ejemplo, ¿no? El pasivo, ustedes tienen este material, pero de todas maneras lo van a poder revisar ahí, pero el pasivo, por ejemplo, siempre se ordena por nivel de exigibilidad. ¿Qué quiere decir? Que mientras más arriba están las cuentas, son más urgentes de pagar. Por eso es que la primera cuenta es el sobregiro, que ya lo conversamos en una clase pasada, ¿no? El sobregiro es carísimo, por eso es que las empresas cuando se sobregiran es lo primero que intentan cubrir. Y por eso es esa necesidad de que sea lo primero que hay que pagar. Primero pagas el sobregiro y después pagas tu comida si quieres, ¿no? Pero el sobregiro no puede estar sobregirado. El sobregiro te ayuda en un momento dado bajo una situación de emergencia, pero no puede ser algo que se mantenga en el tiempo por el costo que tiene. Y si no vas a poder cubrirlo, en todo caso, saca un préstamo y con el préstamo cubres el sobregiro. Pero es mejor quedarte con un préstamo que quedarte con un sobregiro. Es mejor. Y el patrimonio, que bueno, lo hemos visto, es lo que se dice se le debe al dueño, ¿no? Finalmente, y antes de irnos al intermedio, ahí tienen un esquema más o menos de cómo se estructuran balances. Eso no ha cambiado en el tiempo y no va a cambiar, eso va a seguir siendo ahí. Por eso les decía, si ustedes vean un balance en francés, así no sepan francés, van a poder identificar cuáles pueden ser las cuentas del activo, cuáles son las cuentas del pasivo y cuáles son las cuentas del patrimonio. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Listo, entonces vamos a hacer un intermedio, como siempre, nuestros 15 minutos son 8:52. Estamos volviendo a las 9:07, ¿de acuerdo? 9:07 de la noche, por favor, estamos conectados y volviendo.